Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a comenzar con la retroalimentación de octavo de la ficha número 5. El objetivo será conocer el nacimiento de la religión protestante que rompe con la unidad religiosa de Europa. En este sentido, nos vamos a focalizar esencialmente en conocer cómo surgen nuevas religiones dentro de Europa ligadas al cristianismo, pero alejadas de los dogmas católicos. Entonces, a partir de lo que ustedes trabajaron en la ficha, de los documentos y extractos que salían que debían leer, en primer lugar debían comprender que hay una ruptura religiosa. Lo que ustedes vieron el año pasado y que estudiamos a principios de este año de la Edad Media, hablaba específicamente de una unidad religiosa dentro de Europa. Específicamente dentro de Europa, porque nosotros vimos que surgió el Islam, pero que estaba en otro lugar, en Asia. Ahora bien, dentro de la Edad Media, el poder fue controlado de cierta forma por la Iglesia Católica, que le dio unidad a Europa. Unidad en el sentido de que cada uno de los reinos y feudos que se fueron estableciendo seguían los dogmas católicos y por lo tanto seguían las órdenes o del Papa o de los obispos o de los sacerdotes de la comunidad. ¿Ya? Sin embargo, cuando pasamos y saltamos de la Edad Media a la Edad Moderna, va a haber una ruptura religiosa dentro de Europa. El poder religioso dentro de Europa se va a fragmentar en diferentes religiones, ¿ya? Y vamos a tener por un lado la Iglesia Católica, que no va a querer perder su poder y que va a buscar distintos mecanismos para mantenerlo, y por otro lado las iglesias protestantes, que eso es lo que vamos a avanzar hoy día. Ahora bien, tenemos que comprender por qué se acaba con esta unidad. Se supone que la unidad le daba fuerza y poder a Europa. Entonces, ¿por qué llegan al punto de querer crear una nueva religión y no seguir con la católica? Es decir, habían ciertas cosas que se estaban haciendo mal. Entonces, dentro de los antecedentes de esta ruptura religiosa, encontramos el descontento social por el comportamiento de los sacerdotes. Se supone que un sacerdote debe tener una vida intachable, debe ser misericordioso, debe estar ligado a la fe, al camino de Dios. Sin embargo, hasta fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, los sacerdotes estaban más preocupados de controlar, de tener poder, de aumentar su riqueza, y estaban dejando de lado todas las características espirituales por las cuales se supone que están aquí en la tierra. Y a esto se va a sumar la venta de indulgencias. La indulgencia era de cierta forma el perdón de los pecados. Dentro del cuerpo teórico de la Iglesia Católica existe un infierno y existe un cielo. Al cielo van las personas que han obrado bien, que han seguido la palabra de Dios, que se han arrepentido, ¿ya? Y al infierno van los pecadores, los que no han cumplido con los designios que ha establecido Dios en sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que hacía la Iglesia Católica? Como dije anteriormente, estaban más preocupados de acumular riqueza de que perdonar los pecados de los fieles. Entonces, cobraban, ¿ya? La indulgencia era cobrar un dinero para que las personas pudieran liberarse de sus pecados. Entonces, por ejemplo, Francisca le mintió a la mamá. Francisca va, habla con el sacerdote y le paga para liberarlo del pecado. ¿Francisca realmente se libera del pecado? No, porque Francisca sabe que cada vez que ella cometa un error o que incumpla una norma, va a poder pagar y ser liberada, pero no va a generar una conciencia interna de que lo que hizo estaba mal. Entonces, se le critica esto, que están más preocupados de la riqueza y del poder que de generar valores católicos. ¿Ya? Prácticamente los altos cargos eclesiásticos eran asumidos por los sacerdotes que tuvieran fe, o sea, por nobles que pagaban por el cargo y no por sacerdotes que tuvieran fe o que creyeran en Dios. Entonces,
Al pago de la indulgencia también se sumaba el pago por cargos eclesiásticos. Yo soy de la familia de los nobles de los condes de Triage, entonces en mi familia hace falta un sacerdote, tú eres el elegido, vamos a pagar porque te den el cargo de obispo. Entonces ese obispo en verdad era una persona que llegaba al cargo por el poder que significaba ser obispo y no por una carrera sacerdotal ligada al bienestar espiritual de la sociedad europea. Y había claramente una preocupación más por el mundo terrenal que por el mundo espiritual. Los sacerdotes estaban más preocupados de generar una huella, de generar un poder, de generar una riqueza dentro de la tierra que en el plano espiritual en el cielo. Entonces, a partir de esto se va a crear la Reforma Protestante, que ustedes leyeron un documento, y dentro de esa Reforma Protestante va a existir el que la crea, Martín Lutero, después se va a propagar con Juan Calvino y Enrique VIII. Martín Lutero era un monje alemán. Eso es importante porque la Reforma Protestante surge de una crítica interna que hace Martín Lutero como sacerdote de la Iglesia Católica. Él se da cuenta, niega totalmente el poder de la indulgencia, está en contra de la indulgencia y dice que en verdad la Iglesia Católica está corrompida por el mal. Y él va a crear las 95 tesis, que son 95 postulados de por qué la Iglesia Católica está mal. Y las va a pegar en la catedral de Gutenberg en Alemania. Y va a generar una revuelta a nivel, sin precedente dentro de Europa, porque va a ser el primer sacerdote monje que se va a atrever a criticar y a ir en contra del Papa. Para Martín Lutero, la única fuente de verdad son los textos sagrados como la Biblia. La salvación se debe solo a la fe, no a las buenas obras. Y eso se logra principalmente a través de que todas las personas sean capaces de interpretar libremente la Biblia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica establecía que solo los sacerdotes podían leer la Biblia y que solo ellos podían interpretarla. Martín Lutero va a surgir la región luterana, principalmente en Alemania, y se va a propagar a otras zonas. Y de ahí va a llegar Juan Calvino, que él era un teólogo, no era un monje, pero sí era una persona, un erudito en el conocimiento de la religión y de las teorías religiosas. Y se va a propagar por Ginebra, los Países Bajos, Francia y las Islas Británicas. Y Juan Calvino va a tener el concepto de la predestinación, que va a significar que las personas desde antes de nacer ya están predestinadas o a la salvación o a la condena. ¿Ya? O sea, en ese sentido, desde el momento en que nací, mi camino ya está escrito hacia el cielo o hacia la condena. Por eso, para Juan Calvino, la vida activa, el trabajo, es muy importante. Por eso defiende las actividades lucrativas, porque al final estoy predestinado, pero no sé si me voy a salvar o no. Entonces, la única forma es actuando bien y trabajando. Para él el trabajo es una fuente de valor importante. Enrique VIII en Inglaterra, Enrique VIII era el rey de Inglaterra, segundo de la dinastía de los Tudor, y en verdad la creación de la iglesia anglicana por parte de Enrique VIII es más un capricho que una concepción teológica importante. Enrique VIII estaba casado con una princesa española, y la monarquía española era la principal defensora de la Iglesia Católica, y a Enrique VIII le gustaban bastante las mujeres y quería separarse de esta princesa porque la consideraba fea y quería casarse con Ana Bolena. Y lo que él va a hacer, va a solicitarle al Papa que le dé el divorcio, y el Papa no podía darle esa deshonra a la monarquía española porque era su mayor aliada, y se la niega. Entonces, como el Papa le niega el divorcio, Enrique VIII se aleja de la Iglesia católica, deja de acatar las normas del Papa y crea su propia religión anglicana, y siendo él el líder de la religión. Y va a tomar principios tanto de Juan Calvino como de Martín Lutero. Y por otro lado,
la Iglesia Católica va a empezar un proceso de contrarreforma en la cual va a buscar darle solución al avance de las iglesias protestantes, porque las iglesias protestantes ya estaban en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en los Países Bajos, entonces se estaban propagando rápidamente y tenían que frenar para no perder tanto poder. Y van a hacer un concilio de Trento en donde se van a reunir los grandes obispos y cardenales para ver de qué forma darle solución a este problema. Y van a potenciar el desarrollo de las congregaciones de misioneros que salgan a propagar la palabra de Dios al mundo. Y dentro de esas va a caracterizarse la Compañía de Jesús o los jesuitas. Y por otro lado, el Tribunal de la Inquisición. Ahora bien, en las preguntas de la primera actividad dice: principal representante del proceso de reforma, sacerdote de origen alemán. ¿Ya? Dijimos que Juan Calvino era de Ginebra, Suiza, y Enrique VIII de Inglaterra. Por lo tanto, nos queda Martín Lutero. Perdón de los pecados vendidos por la Iglesia Católica para evitar el martirio de las almas de los pecadores. Las indulgencias, porque eso era el perdón y que eran vendidos. Eso significa que se paga. Después dice: nombre que recibieron comúnmente los seguidores de Lutero, los luteranos. Dice: proceso liderado por Martín Lutero que se enfrenta a las prácticas realizadas por la Iglesia Católica. A eso se le denomina reforma protestante, y que va a partir con Lutero y que va a seguir con Juan Calvino y con Enrique VIII. Según Lutero, era la única fuente que debía dirigir lo que ocurría entre Dios y los hombres, los textos sagrados, principalmente la Biblia. Por eso cada persona debía ser capaz de leerla. Luego, en la actividad 2, hay un texto sobre la biografía de Martín Lutero, sobre las indulgencias y sobre el impacto espiritual de la reforma. En ese sentido, dice que Martín Lutero era un monje agustino. Ya critica la lamentable situación en que se encontraba la Iglesia Católica. El texto dice que en verdad él le daba de cierta forma vergüenza cómo se comportaba la Iglesia Católica del siglo XVI, y se dedicó a hacer toda una revisión de la teología medieval. En él, lo que más está en contra es del proceso de las indulgencias, porque decía que por medio de la compra de indulgencias se libraban las almas recluidas en el purgatorio. Era una falsedad. Eso no existía, eso era falso, porque pagar por algo espiritual no correspondía. Por eso crea las 95 tesis, que es una crítica a la indulgencia, y que le van a significar la excomulgación de Lutero. El Papa le da la oportunidad a Lutero de remediar lo que él había hecho, pero Lutero se niega y es excomulgado. Eso significa que no va a poder participar nunca más de ninguna actividad dirigida por la Iglesia Católica. Y la traducción de la Biblia, en cuanto al impacto de esta reforma, ya va a significar principalmente que Lutero va a potenciar a Gutenberg con la creación de la imprenta. Y va a permitir la traducción de la Biblia para que estuviera al alcance de toda la población. En la Edad Media los documentos sagrados eran escritos principalmente en latín, ¿ya? Entonces, Martín Lutero va a hacer una traducción de la Biblia, pero al alemán. Y eso va a significar que van a empezar a proliferar de forma más importante los idiomas locales que nosotros hoy día conocemos como alemán, como francés, como inglés, y se va a ir perdiendo el poder del latín. En este sentido, y relacionándolo con la ficha anterior sobre la imprenta, la Biblia va a ser el primer libro de difusión masiva de la historia. O sea, es algo importantísimo. Y en cuanto a una reforma espiritual, porque la libertad va a generar la libertad de conciencia, o sea, ya no por obligación debo ser católico, yo puedo elegir la religión que a mí me estime conveniente. Los reyes van a apoyar las reformas protestantes porque van a fomentar la autoridad laica, ¿ya? Es decir, el Estado va a tener que comenzar a ser laico porque cada ciudadano de ese Estado, cada súbdito va a tener una religión distinta. Muchas personas van a desobedecer los poderes a partir de lo que la religión les dice, y tiene mucha influencia en la vida burguesa porque es una vida austera,
y tiene una recompensa o castigo. O sea, por ejemplo, si nosotros nos vemos con Juan Calvino, que dice que trabajar es súper importante, entonces, ¿cuál va a ser la recompensa? Y el trabajar me va a significar poder enriquecerme, ir adquiriendo poder, etcétera, etcétera, etcétera. El texto número 2 habla sobre las tesis de Martín Lutero, saca un grupo de tesis y nos está diciendo que está en contra de la indulgencia, la voluntad no es una obligación, la Biblia es lo más importante y cuestiona el poder del Papa. Ahora ustedes debían desarrollar una entrevista a Martín Lutero. Yo hice algunas preguntas. ¿Por qué estás en contra de la indulgencia? ¿Cuál es la importancia de la Biblia para ti? ¿Por qué fue importante la creación de la imprenta? Bueno, en primer lugar, porque uno no puede adquirir el perdón de Dios como una compra-venta. Por el contrario, son la fe y el creer en Él lo que me salvará. La Biblia es la única fuente de la verdad. En ella están escritas las enseñanzas que Dios quiere que practiquemos. Y como yo las interprete, eso es como las voy a practicar. Y porque fue importante la creación de la imprenta, porque permite la difusión del saber y del conocimiento. O sea, es importante relacionar que la Reforma Protestante sí tiene relación con la difusión del conocimiento, ¿ya? Y de hecho esos países son los que van a después vivir la revolución industrial. Luego hay un documento de la radiografía de los evangélicos en Chile, en donde se expone cómo los evangélicos llegaron a Chile, principalmente en el siglo XIX, o sea, ya mucho tiempo después de que surgieron en Europa, y llegan principalmente por las migraciones. Y después hay una serie de preguntas sobre esta radiografía. Nos dice, ¿cuántos evangélicos viven en Chile? Son aproximadamente más de 2 millones, que equivale al 16% de la población. ¿Ya? ¿Cómo llegan a Chile? ¿Cuándo llegan a Chile en el siglo XIX? Por las migraciones europeas de alemanes e ingleses principalmente. ¿Cómo se organizan? Se organizan de forma horizontal, con comunidades divididas por pastores u obispos y una organización general con una mesa ampliada de la iglesia de evangélicos. ¿Cuál es el principal hito arquitectónico? La catedral evangélica. ¿Y cuándo comienzan a aumentar los seguidores? Cuando en 1925 se crea la Constitución y se establece la división del Estado con la Iglesia, ya que antes en Chile era muy mal visto el protestante. Ya tuvieron que hacer muchas luchas para lograr ser escuchados. Entonces, a partir de esto, espero que hayan comprendido todo. La actividad era bastante extensa. Que se encuentren muy bien. Cariños.